Qué invierno tan benigno, ¿no? O sea, ¿no se siente frío? En el norte creo que está haciendo mucho. Allá donde ustedes estaban, ahí por Parral y todo eso. Bueno, ahí siempre, ¿no? O sea, me refiero al invierno, es muy... Sí, sí. Ella vive en Chihuahua. En Chihuahua. Que también es... ¿Cuánto tiempo es de Chihuahua a Parral? ¿Qué, 2 horas? 2 horas. Sí. Sí, yo no conozco Parral. Chihuahua sí. Y una ciudad que se llama... Está muy cerquita de ahí. Cuauhtémoc. Sí, sí. Sí. Pero no, ¿Bremer nunca lo ha invitado? ¿Dónde? ¿A Bremer? ¿Enrique Bremer nunca lo ha invitado a usted? Pues sí me he invitado, pero Está difícil, ¿no? o sea, siempre dice, a ver, ¿cuándo vas? Bueno, pues qué bueno que sí, ¿no? Qué bueno que me invitas, pero además... pero yo tuve una obra ahí en... Ay, buenas noches, ¿qué tal, Carlos Cero, Araceli, Katy, Benki, algo así. Marinita, buenas noches. Te esperamos aquí presencialmente. Bueno, buenas noches. Espero que se esté viendo por Instagram. Porque sí, la señal está. A ver si... En Ciudad Cuauhtémoc tuve una supervisión de un hospital entonces tenía yo que ir ahí y ahí conocí el Chihuahua Pacífico y eso. Sí se está viendo. ¿Sí? Entonces perdón, ya estaba hablando de otros temas. Bueno, pues vamos a orar, mis hermanos. Muy buenos días, saludo a todos. Linda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Sí, Berta del Ángel, qué gusto saludarte, Berta. Y aquí veo... Bueno, Janet ya se conectó, qué bueno. Vamos a orar. Abre tu Biblia, ahí en Efesios 1:17, y siempre tenemos que orar prendiendo la lámpara y prendiendo el incienso al mismo tiempo, siempre, como dice. Sí estoy dice que sí estoy, ¿eh? ¿Sí está? Me acaba de decir Janet que sí estoy. ¿Sí está? Es que se ve negra la pantalla. Ah, caray. Pero dice que sí estoy. Video en pausa. ¿No será porque está volteada? ¿Porque está volteada? ¿Está volteada? No, sí estaba ahí en la pantalla. ¿No está? Ah, ya se puso negro. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Qué pasa? La pantalla pasó. La pantalla. Pues salimos y volvemos a entrar. ¿Sí? Sí. Vamos a salir y volvemos a entrar. Bueno, en lo que me conecta, si no se nos ve el tiempo. Sí. Si no se empiezan a conectar. Mira qué bonito queda. Efesios 1:17. Vamos a orarlo, mis hermanos. Padre mío, al Padre de mi Señor Jesucristo, al Padre de gloria, te pedimos, Señor, que nos des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor, en el conocimiento de Cristo Jesús. Te pedimos, mi Dios, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos has llamado y cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia que tienes para nosotros, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por habernos incrustado en el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por esas riquezas que nos esperan en esa herencia. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poder. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar
cómo en los tiempos angustiosos fue construido el templo. O sea, para podernos conectar con el tema, abramos nuestras Biblias en el libro de Daniel, Daniel 9. Recordemos un poquito, nada más para ubicarnos. Daniel fue llevado siendo muy joven, cautivo, ahí a Babilonia, donde estuvieron esclavizados 70 años, ¿sí? Entonces, al cumplirse los 70 años, Daniel, que era un hombre de Dios, empezó a orar para pedirle a Dios, diciendo, yo quiero que te imagines un poco, o sea, vivir de esclavo y de repente cuando sabes que estás ahí como esclavo, lees la palabra de Dios y dije, Dios, los voy a castigar 70 años, ¿sí? Entonces, ahí hay que ubicarnos, ¿no? Entonces, 70 años para la vida de nosotros aquí en la carne son muchos años. Dice la Biblia que la vida del hombre será 70 y 80 los más robustos, aunque también hay una promesa de 120 años. Pero pensemos en eso, o sea, una persona que haya llegado de 10 años a ser al cautiverio, pues tenía 80 años cuando terminó, ¿no? Entonces Daniel era un jovencito y en estos momentos era un hombre ya mayor, ¿sí? Era un hombre grande que había llegado en ese momento a ese tiempo. Entonces él empieza a orar diciendo, Señor, ya se terminó el castigo, ¿sí? Ya se terminó el castigo. Mira, Daniel 9, para poderlo ubicar, ¿sí? Daniel 9:1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, ¿sí? En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente, dice, yo Daniel, ¿qué miró? Atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿En cuánto tiempo? En 70 años. No se ve, ¿verdad? No, ya se fue otra vez la señal. Y no sé si en Facebook esté bien. En 70 años. Entonces, él empieza a orar diciéndole, Señor, ya se cumplieron los 70 años, te pido, Señor, que levantes el castigo. Bueno, le pide de una manera impresionante porque si ves la oración, dice, ten misericordia de nosotros, levanta ese castigo, Señor, ya se cumplieron. Pues imagínate estar como un esclavo, ¿no? Qué difícil estar como un esclavo. Entonces, al cumplirse los 70 años, él hace esta oración y, no, ¿verdad? ¿Mm? ¿Y no podemos entrar en Facebook en esta? De pasarnos a Instagram en la grande. Sí, es que está. Facebook existe, más bien hay que avisar a los grupos, si quieres avisar a los grupos que se conecten todos a Facebook. Ándale. Pues sí. Bueno, si no, nos las vamos a pasar aquí platicando de. Ah, sí se oye. Sí se oye, Yoli. Pero todos diles que se cambien a Facebook los que gusten. Bueno, entonces, versículo Daniel 9:22. El ángel Gabriel viene y le hace entender su oración y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Eso quién se lo da? Se lo da el ángel Gabriel, ¿no? Y entonces dice en el versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, ¿sí? Al principio de tus ruegos, ¿qué fue dado? La orden. Daniel 9:23. Fue dada la orden y yo he venido para enseñártela
porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden de Dios, ¿no? Y entiende la visión. ¿Qué significa la visión? El plan de Dios, ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Daniel, y sobre tu santa ciudad, para terminar ¿con qué? Con la prevaricación, o sea, el que ya no va a existir ninguno de tu pueblo que no obedezca la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no? Poner fin al pecado, o sea que el pueblo de Israel ya no iba a tener ¿qué? Pecado. Expiar la iniquidad, o sea, quitar la iniquidad de nuestros cuerpos. ¿Sí? O sea, recuerda que todos traemos un pecado desde que nacimos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros chonos, de todas nuestras generaciones hacia atrás, traemos una iniquidad, ¿sí? Entonces, fíjate nada más lo impresionante de esta revelación, expiar la iniquidad, o sea que la va a quitar ¿de quién? Del pueblo de Israel, o sea, las 12 tribus que Dios escogió, para traer la justicia que perdurable y sellar la visión y la profecía, y ve el punto, y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Nuestro Señor Jesucristo. Ungirlo, ¿sí? Y entonces, significa que es el inicio del milenio. Es el inicio del milenio. Y entonces, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, vuelve otra vez el Señor a decirlo, para restaurar y edificar ¿a quién? A Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, que es nuestro Señor Jesucristo, habrá ¿cuántas semanas? 7 semanas. ¿Cuántos años tiene cada semana? 7 años. Ya lo hemos estudiado y hemos visto versículos que nos dicen claramente que una semana significan 7 años por semana. Entonces, ¿cuántas semanas va a haber? 7 semanas, o sea, 7 por 7, 49, ¿no? No nos vamos a equivocar en eso, porque nos van a dar una reprobada, qué bueno. Que no nos escuchen nuestros nietos que le están haciendo las tablas. Y entonces habrá 7 semanas, o sea, primero Dios está estableciendo 49 años. Y luego habrá ¿cuántas semanas? 62 semanas. 62 más 7 nos dan ¿cuántas? 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, se va a volver a levantar. Recordemos por qué dice que se volverá. ¿Por qué dice que se volverá? Porque cuando los castigó Dios, los sacó de Jerusalén, a las 12 tribus, los llevó cautivos a Babilonia, ¿sí? Y al llevarlos cautivos a Babilonia, Nabucodonosor, Dios le permitió que demoliera el templo de Dios. ¿Cuál templo? El que había levantado Salomón. El que Salomón había levantado con oro, con piedras, con madera preciosa, con perlas, con esto, y todos los utensilios de la casa de Dios fueron llevados a Babilonia, ¿sí? Entonces, fue destruido todo el templo. Entonces, por eso dice la orden para aquí que dice volver a qué? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿En cuánto tiempo serán los primeros 49 años? Versículo 26. Y después de las 62 semanas, o sea, dice, primero pasaron 7, ¿no? Y luego vienen ¿cuántas?
62, o sea, después de las 62 semanas, o sea, en la semana 69, ¿sí lo estamos entendiendo? Se quitará la vida ¿a quién? Al Mesías. O sea, el Señor va a entregar su vida por nosotros. Entonces, aquí nos está llevando claramente al momento que el Señor es crucificado. ¿Sí? Dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, él mismo entregará su vida, ¿no? Y el pueblo de un príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana, es decir, ya llevamos 69, ¿no? Llevamos 7 y vamos 62, da 69. ¿Cuántas nos faltan? Nos falta una semana. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con las muchedumbres de las abominaciones, vendrá el desolador, ¿sí? Después, con la muchedumbre de las abominaciones, ¿quién va a venir? El desolador, o sea, la gran tribulación, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, nosotros ya estuvimos estudiando en las semanas anteriores esas primeras 7 semanas, donde vemos en el libro de Esdras, ¿sí? Vimos en el libro de Esdras que Dios da la orden desde el cielo diciendo a los profetas, díganle al pueblo que construya otra vez nuevamente el templo de Dios, ¿no? Entonces, ahí vemos primero, le da la instrucción al rey Ciro, rey de Persia, le toca su corazón. Yo quiero que te imagines un poquito esto. Imagínate que Dios es tan poderoso que le habla a un rey de Persia, o sea, uno de los enemigos o sea, un rey pagano, ¿sí? Y entonces le dice, tienes que mandar construir mi templo. Y él le da la orden a Ciro, y Ciro dice, el rey que me ha dado, mira, ahora vamos a Esdras, nada más para ubicarnos con esto. Vamos aquí al libro de Esdras 1. Esdras 1. Dice Esdras 1, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, o sea que ya se lo había profetizado a Jeremías, despertó ¿quién? Jehová, el espíritu de ¿quién? De Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo lo siguiente. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Sí? A ver, ¿a quién nos recuerda esta parte de que Dios nos dio todos los reinos de la tierra? Lucas 4, pero ¿quién es el que dice, a mí me fueron dados todos los reinos de la tierra? A Satanás. Satanás dice, a mí me fueron dados todos los reinos de la tierra. Y aquí Ciro, rey, o sea, estamos hablando que está hablando las mismas palabras de Satanás, porque está en el mundo. Me ha dado, dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Ahora mira lo que dice, y me ha, ¿qué? Ordenado, mandado, ¿no? Me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. O sea, ¿qué hizo Dios? Habló con un pagano
y le puso en su espíritu que se pusieran a construir su templo, porque estaba destruido desde hace ¿cuántos años? 70 años, porque Dios permitió que Nabucodonosor fuera y tomara presos a todo Israel, lo sacara de la tierra, ¿sí? Y destruyeran el templo, y la tierra, dice que la tierra de Jerusalén descansó. Qué impresionante. ¿Y por qué descansó? Porque Dios quitó el pecado, porque el pueblo se estaba portando muy mal. Fue cuando Dios decidió castigarlos porque no habían obedecido sus mandamientos. Porque si leemos a partir de Salomón, Salomón obedeció al principio y después ¿cómo se comportó? Mal. Y después vinieron una cantidad de reyes y pocos fueron los que se portaron bien, pero todos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hasta que llegó el momento que dijo Dios, ya, necesito que la misma creación, mi tierra, Jerusalén, repose. Y lo sacó, ¿cuánto? 70 años. Y al sacar los 70 años, cuando se cumplieron los 70 años, Daniel dice, Señor, yo te pido que nos levante ese castigo. Y lo levantó Dios, porque Dios cumple todo lo que dice, pero le dio una revelación más allá de eso. Porque aquí lo que leemos en Esdras es que Dios le habló a un rey de Persia, que es Ciro, y le dio la orden que reconstruyera nuevamente el templo. ¿Sí? Entonces, aquí seguimos leyendo, dice, versículo 3, ¿qué dijo Ciro? ¿Quién hay entre vosotros del pueblo de Dios? Sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios. ¿Ah? ¿A quién estaba reconociendo? A Dios. ¿Eh? La cual está en Jerusalén. ¿Qué sucedió ahí? Empezaron a reconstruir, pero vemos que viene otra vez el enemigo y suspende la obra, ¿no? La suspende. Ya no lo vamos a volver a estudiar, pero viene aquí en el capítulo 2 todos los que fueron a reconstruir. Dice en el capítulo 2, versículo 1, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio en aquellos días que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. ¿Sí? Y aquí viene la lista de todos ellos, ¿no? Capítulo 4, versículo 1, oyendo los enemigos de quién, de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, ¿sí? Vinieron a Zorobabel, que era el rey, y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, ellos llegaron y fueron a convencer al rey, vamos a construir con ustedes, ¿no? Y Zorobabel les dice, no, solamente podemos construir el templo nosotros los del pueblo. Yo quiero que no pierdas de vista que tú eres el templo de Dios. Entonces tú estás siendo edificado. Entonces el enemigo siempre se va a oponer a que tú edifiques el templo de Dios. Entonces, ¿cómo edificas tú el templo de Dios? A medida que sigues creciendo en tu hombre interior, tú vas cambiando en santidad, en dar fruto, y entonces eres el templo de Dios. ¿Quién se opone a que no se construya el templo de Dios? Satanás. Aquí, ¿quién se opone a que se construyera el templo? También los enemigos de Judá, ¿sí? Que el mismo Satanás está mandando para que paren la obra, ¿sí? Y entonces, vemos aquí en esta historia que vuelven a parar la obra, ¿sí? Esdras 4:24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, ¿sí? ¿Por qué la pararon? Pues porque fueron y los acusaron, ellos tenían miedo, no querían hacerla, sabían que los iban a atacar,
como te pasa muchas veces a ti y a mí, ¿no? O sea, y te dicen ya, párale, tienes mucho trabajo, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, y lo más importante en tu vida es edificarte para hacer ese templo santo en el Señor, y ahí estás buscando primero el reino de Dios y todo lo demás te va a venir por amén. ¿Sí? Y entonces dice aquí en Esdras 24 que pararon la obra 14 años, ¿sí? Quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, ahora imagínate Dios, dice, ya se pararon otra vez. ¿Qué hizo Dios? Esdras capítulo 5, versículo 1. Dice, ¿profetizaron quién? Ageo y Zacarías. Y si tú lees, ya los leímos los dos libros, no hemos estudiado Zacarías completo porque trae mucha profecía para la gran tribulación. Y lo vamos a estudiar, pero vamos a ir lentitos para irlo discerniendo todo lo que nos dice ahí, ¿no? Pero si tú lees Ageo, ¿qué es lo que dice en Ageo? Trabajas mucho y te rinde poco, tu salario lo tienes en saco roto y todo porque no estás edificando el templo de Dios. Eso es lo que dice Ageo. Ageo les dice, ustedes trabajan a jornal. Mira, ya que nos picamos aquí con esto, vamos rápidamente al libro de Ageo. Nada más a leer algunas partecitas que nos ubiquen con todo esto que queremos aquí. ¿Ya llegaron ustedes, Ageo? Ay, pues qué rápido, porque ya no me encuentro. ¿Mil qué? Ya encontré Zacarías, aquí viene Ageo. Dice Ageo 1:6, sembráis mucho y recoges poco, coméis y no te sacias, bebéis y no quedas satisfecho, os vestís y no te calientas, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar sobre vuestros caminos, suban al monte, traigan madera y reedificar ¿qué? La casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscáis mucho y halláis poco, y te encierras en casa, y yo los disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está como desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso dice el Señor, por eso se ha detenido los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Ahora, tú piensa esto en tu vida presente. Cuando tú ves que el enemigo te pone muchas trabas para seguirte edificando en la palabra de Dios, cuando el Señor dijo, mira, no te afanes qué vas a comer, qué vas a beber, mira, no es más que el alimento, en fin, si Dios le da de comer a las aves, no te dará mucho más a ti, hombre de poca fe, ¿no? Nos dice esas mismas palabras, ¿sí? Y entonces dice el Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo esto te lo voy para dar por añadidura. Pero nosotros luego los cristianos estamos afanados ahí cuando el Señor nos promete decir, busca el reino y no te va a faltar nada. Te va a hacer habitar en casas llenas de todo bien, en cisternas que tú no construiste, que tú no cavaste, te haré vivir. O sea, el Señor promete porque quiere que te dediques a ¿qué? A levantar su templo. Y tú eres el templo de Dios. Y Dios quiere habitar en un templo santo. Y yo sé, mis hermanos, claramente que ahorita en esta dispensación, en este siglo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero en la dispensación venidera, que será el siglo 7, ahí solamente van a ser el templo de Dios aquellos que alcancen la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces,
Esto nos sirve a nosotros ver a que Dios nos habla a través de su palabra y nos está hablando aquí también cómo Dios mandó a Ageo y a Zacarías, porque si tú lees a Ageo y Zacarías, fueron enviados para decirle al pueblo, ponte a hacer el templo, ponte a construir el templo, ¿sí? Y entonces vemos que en este momento, cuando ellos le hicieron caso a Dios, o sea, le hicieron caso a los profetas, o sea, quiere decir que validaron las palabras de los profetas, se pusieron los ancianos, el pueblo, el rey y el sumo sacerdote y los sacerdotes, todos a construir el templo. ¿Eh? Todos se pusieron a construir el templo y vemos alguna respuesta impresionante porque vuelven a ir otra vez los enemigos y les dicen, ¿por qué te pusiste a construirlo? Si estaba suspendida la obra, ¿por qué te atreviste? Dame los nombres de quienes están trabajando. Y ellos dijeron esta respuesta, mira, en Esdras 5, ¿sí? Dice, les dijeron así, Esdras 5:5, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron ¿qué? Cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Entonces respondieron por carta esto, copia de la carta que le mandaron a este gobernador, ¿sí? Y le dijeron, se fueron a quejar, pero déjame buscar esa parte que me gusta de aquí de Ageo y Zacarías, del pueblo, la respuesta de él. ¿Sí? El versículo 11. Y nos respondieron diciendo así, nosotros somos, ¿qué? Del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años había sido edificada, la cual edificó y terminó el grande rey de Israel. ¿Sí? Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia, ¿sí? Pero le explican. Entonces, ¿qué fue la respuesta? Dice, nosotros somos hijos de ¿quién? Del Dios Altísimo. ¿Qué le tienes que decir a alguien que quiere parar cuando te dice, ay, te invito a tal lado, tienes mucho trabajo, no hay tiempo para que vayas a la iglesia? Tienes que decir, mira, yo soy hijo del Dios Altísimo. Y mi función es edificarme, porque yo fui llamado a ser edificado y Dios se va a encargar de mi vida. Yo estoy cumpliendo con mi trabajo, con mis 8 horas de trabajo, pero yo necesito ir a la iglesia a edificarme. Amén. Esa es la respuesta que tenemos que tener todos. Y nadie los paró porque Darío da una orden tremenda, ¿sí? Que déjame ver la hora. Y es de tarde, hermanos. ¿Eh? Ah, sí. Entonces, Esdras 6. Déjame buscar rápidamente. Dice Esdras 6, 8. 7. Dejad que se haga la casa de esa, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar la casa de Dios, que de la hacienda del rey, fíjate, del dinero que llega al rey de Persia, ¿sí? Que tienen el tributo del otro lado del río, o sea, los que fueron a querer parar la obra, del dinero que ustedes pagan de impuesto, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que, ¿qué?
que no cese la obra. Fíjate, ¿no es impresionante cuando el Señor a través de Zacarías le dice, dile a Esdras, dile a Zorobabel, que era el rey, no es con tu fuerza, no es con espada, es con mi espíritu. Tú obedece la orden que yo te he dado, reedifica mi casa y yo me voy a encargar de que nadie pare la obra. Amén. Y entonces ve aquí, dice versículo 9, y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocausto, al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea que dado día por día sin obstáculo alguno. Amén. Para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada la orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa, ¿sí? Y alzado sea colgado en él, hasta con madera de su propia casa. Y su casa sea hecha un ¿qué? Muladar. ¿Eh? Así es que podemos concluir que Dios cumplió la orden a los 70 años, sí. Que se volviera a reedificar, sí. Después de 70 años, Dios cumplió lo que le estaba pidiendo Daniel. Pero Daniel está recibiendo otra profecía tremenda. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Y entonces ya leímos ahorita en Daniel 9 que dice que primero van a pasar ¿cuántas semanas? 7, que son 49 años. Y después van a venir ¿cuántas? 62. Y esas van a sumar ¿qué? 69. Entonces, ¿y qué va a pasar en la semana 69? En la semana 69 el Mesías entregará su vida, dice en la profecía. ¿Sí? Él va a entregar su vida, mas no por sí. Y entonces, ahora, el punto está en que nosotros tenemos que encontrar cuándo fue dada la orden. ¿Sí? Entonces, lo hacemos, digamos, de alguna manera invertido. Aquí estamos en el momento que el Señor Jesucristo va a la cruz, porque dice, el Señor Jesucristo da su vida, ¿sí? Mas no por sí. ¿Cuántas semanas tengo que recorrerme hasta atrás? 62 semanas. Y luego hay 7 semanas. Y entonces, ¿cuándo fue dada la orden de reconstruir? La fecha que estamos buscando es esta. ¿Sí? Y entonces, lo impresionante es que tú buscas en la Biblia y te corres 62 por 7, ¿cuánto nos da? ¿400 qué? ¿Cuánto? 434 años. Y aquí nos da 49. Entonces, 434 más 49, ¿cuánto? 483 años. Y entonces recorremos a partir de este punto 483 años, ¿sí? Y encontramos esta fecha. Ahora, no se encuentra exactamente con una diferencia de muy poquitos días, pero ahora vamos a ver cuándo es cuando encontramos esa fecha, ¿sí? Veamos ahorita, por favor, el libro de Lucas 19:29.
¿Ya llegaron? Dice, aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, ir a la aldea de enfrente y entrar, y en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás, desatarlo y traerlo, ¿sí? Y ya recordamos un poco esa historia, ¿no? Que es la entrada triunfal que hace el Señor en un pollino. ¿Mm? ¿Qué sucede cuando el Señor entra en un pollino? Dice versículo 37, cuando llegaba ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, imagínate, iba bajando el Monte de los Olivos el Señor Jesucristo, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras, ¿qué? Clamarían, ¿sí? Las piedras clamarían. Dice, ahora fíjate muy bien a partir del versículo 41. ¿Ya estamos ahí en el versículo 41? ¿Sí? Amén. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Lloró sobre la ciudad. Ya te está recibiendo una de alabanza impresionante, ¿no? Está recibiendo alabanza al Señor, diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los fariseos, cállalos, el otro. Pero el momento que viene bajando en el Monte de los Olivos, ve la ciudad y empieza ¿a qué? A llorar. A llorar. Y entonces, dice aquí, lloró sobre ella y dijo esto, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, ¿sí? En este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos. Versículo 43. Porque van a venir días sobre ti, Jerusalén, cuando tus enemigos te van a rodear con vallado y te van a sitiar y por todas partes te estrecharán. ¿De quién estaba hablando? Del pueblo de Israel. Pero fíjate lo que le dice, en este tu día, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste qué. Amén. Así es que, tomando esta fecha y recorriendo estos 483 años, nos va a dar exactamente a Esdras 5. Ve a Esdras 5. Dice Esdras 5, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá, en Jerusalén, en el nombre de ¿quién? Del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. O sea, el Espíritu de Dios estaba sobre los profetas, ¿sí? Y entonces, ya leímos ahorita, el día de ayer y el día de hoy, ahorita en un resumen rápido, que a partir de esto volvieron a construir
¿sí? Porque en la primera etapa le suspendieron la obra y ellos aceptaron que quedara suspendida. Pero cuando Dios les manda decir que la construyeran, ¿sí? Cuando Dios da la orden, entonces ellos se ponen a construir el templo. Quisiera que fueras ahora al libro de Zacarías. Zacarías 4, que es de la profecía que ahora Zacarías le dice al pueblo de Israel, a Zorobabel, al sumo sacerdote, y le dice en Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová, ¿a quién? A Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, Zorobabel, no tienes que reconstruir ese templo en tus fuerzas. No es que ellos quieran detenerte, no podrán, porque yo con mi espíritu voy a detenerlos, ¿sí? Y entonces dice la palabra de Dios, le dice en el versículo 7 de Zacarías 4:7, ¿quién eres tú, oh gran monte? O sea, gran problema, ¿no? Delante de Zorobabel serás reducido a una llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. ¿Qué es gracia? Por el favor de Dios. Gracia ella, ¿sí? Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos, ¿qué? Acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Amén. Así es que ya leímos ayer lo de los 2 olivos y todo esto de Zorobabel, pero lo que te quiero decir es que si yo tomo en cuenta este momento que Jesucristo, nuestro Señor, dice estas palabras, lloró, ¿sí? Me voy aquí y encuentro que corresponde a Esdras 5, ¿sí? Que Dios dio la orden. Ahora, ¿qué le dice a Daniel? ¿Qué le dice a Daniel el ángel Gabriel? Recordemos, vamos aquí a Daniel 9. Daniel 9. Versículo Daniel 9:25. Sabe pues y entiende Daniel que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y ya le dice, las 7 semanas más las 62, ¿eh? Y se va a construir en tiempos angustiosos. Por eso nos lleva a esta fecha de cuando fue los profetas los que dan la palabra. En las otras Dios había convencido a Ciro. En las otras Dios movió el espíritu de Darío. Pero la orden fue dada ¿a quién? Directamente al pueblo a través de los profetas. ¿Sí? Entonces, la orden, ¿de dónde venía? De Dios. Y dices, bueno, ¿y esta es una historia o cómo es? No, lo impresionante es el poder de Dios que pudo mover a todos esos paganos, reyes que eran enemigos, para que apoyaran en la construcción. Amén. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo en ese momento llora? Porque ¿sabe qué? Lo que le va a pasar a su pueblo. Todo lo que le va... Ahora, tú ve ahora con la historia.
¿Qué le pasó al pueblo de Israel después de que el Señor Jesucristo fue crucificado? Su historia está llena de persecuciones, de los mismos cristianos o de la iglesia tradicional, es decir, de la católica. Las cruzadas, ¿por qué se dieron? ¿A cuánto nos tocó estudiar las cruzadas en la secundaria? Que por cierto, te dabas unas aburridas que no le entiendo nada. Era una matadera. Pero las cruzadas no era otra cosa más que los cristianos querían tomar Jerusalén. Y odiaron a los judíos porque ellos decían, ustedes mataron a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces viene una persecución de toda la vida. La que más tenemos más reciente es la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos judíos murieron? Entonces las palabras del Señor Jesucristo estaban claras. Si supieras que no supiste el día de tu visitación, Israel. Mira, vamos a leer por último, ya sé que ya es un poquito tarde, pero ya nada más para terminar, vamos a ver Lucas 23. Lucas 23. Estamos leyendo la parte cuando Poncio Pilato dice, yo no encuentro mal, pero están insistiendo tantos en que se crucifique al Señor Jesucristo que dice, los entrega y libera a Barrabás, ¿no? Entonces en ese momento le es puesta la cruz y le ponen a alguien que le ayude a cargarla, ¿sí? Ahí estamos, ahí. Dice, y vamos a ver Lucas 23, 26. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. Pero Jesús, vuelto hacia estas mujeres, les dijo, hijas, ¿de dónde? No lloréis por mí, sino llorar por ustedes mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, o sea que no tuvieron hijos, y los vientres que no concibieron y los pechos que no crearon. Entonces comenzarán a decir a los montes, caer sobre nosotros y a los collados cubrirnos, que eso lo encontramos en Apocalipsis. ¿Sí? Y entonces dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Sí? Y ya, el último versículo, mis hermanos. Mateo 21. Mateo 21, 42. Dice el Señor Jesucristo, le está diciendo a los judíos, en especial a los fariseos, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon quién? Los edificadores. ¿Quiénes eran los que estaban edificando? El pueblo de Israel. A ellos se les encargó, ¿sí? Ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir, donde tropiezan. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios será ¿qué? Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces, el pueblo de Israel va a ser salvo.
porque Dios prometió que iba a quitar de ellos, expiar la iniquidad, iba a terminar con el pecado, se iba a cumplir todo. Le está diciendo a Daniel, no te preocupes, Daniel, tu pueblo va a terminar con la prevaricación. Todos van a obedecer la palabra de Dios y van a ungir al Santo de Santos. Y lo promete Dios. Pero aquí dice que les quita el reino porque serán salvos, mas no formarán la nueva Jerusalén. Van a formar solamente el remanente escogido por Dios. ¿Sí? Ese será el remanente escogido que Dios apartó, que ya lo vemos en Romanos 11, que también hay mucha información, ya tenemos aquí ya, pero en Romanos 11 dice claramente que Dios se ha guardado un remanente que va a formar la nueva Jerusalén. Y los demás, ¿qué van a hacer? Salvos. ¿Ven? ¿A qué estás retado tú, mi hermano? Alcanzar corona. Al que venciere, se sentará conmigo en mi reino. Estamos en tiempos que debemos buscar solamente el reino de Dios y permitir que Dios nos transforme, nos santifique para alcanzar ese llamamiento de Dios. Como decía el apóstol Pablo, una cosa he decidido, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento que hay en Cristo Jesús. Y el que no dé fruto será cortado. Y el reino es dado ¿a quién? Al que dé fruto. Amén. Qué impresionante estudio. Amén. Yo creo que vamos a estudiar un poco más de Zacarías la semana entrante, así es que vamos a preparar tu corazón porque hay mucho misterio en Zacarías. Ageo habla muy claramente al pueblo, pero Zacarías está en mucho misterio impresionante. Pero vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría y revelación, porque entre más conocemos a Dios, nuestra fe se fortalece más y más y más. Amén. Mis hermanos, espero que se haya escuchado bien aquí en Face o en Instagram. Vamos a revisar, es que nos quedamos en Internet. Pero cierra ahí tus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Y ya saben que siempre que damos la clase hacemos un resumen y vamos a tratarlo el próximo lunes. Cierra ahí tus ojos. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, te damos gracias por todas las cosas que nos muestras. Gracias, Señor, porque hablamos sabiduría en misterio, como dice tu palabra, Señor, en Primera de Corintios, Señor. Sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Dios de gloria. Pero cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que tú nos has preparado a los que te amamos, Señor. Y decirte que te amamos es obedecer tu palabra, Señor. Mi Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra. Todas estas cosas son reveladas por tu precioso Espíritu, cumpliéndose tu palabra, que eres tú el único que nos puede enseñar la palabra de Dios. Te damos gracias, mi Dios, por toda tu iglesia, Palabra de Vida, la de Valle, la de México, los que estamos aquí presencialmente, los que están conectados y los que han de escuchar estas prédicas, estos discipulados, así como todo lo que tú nos das cada día. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que pasen buenas noches. ¿Sí? Mañana hay servicio presencial aquí también en la iglesia. Mañana es miércoles, ¿no? Hoy es lunes, no, hoy es martes. Hoy es martes. Mañana hay presencial, el jueves hay matrimonios y nos vemos el domingo aquí en la iglesia en México. Nos toca a mi esposa y a mí andar por acá, ¿sí? Por aquí nos vemos el próximo domingo, ¿sí? Amén.
Recuerda que tenemos clase de bautismos el próximo domingo, ¿sí? Para aquellos que quieran todavía animarse a los bautizos que van a ser el sábado 11 de febrero. Y ya le paro porque nos vamos a quedar hasta muy tarde. Bye, mis hermanos.